El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Muchas personas piensan que la Catedral del Papa es San Pedro, y no es así. La Catedral del Papa es la Basílica de Letrán. Hoy, de manera especial, toda la Iglesia se une en oración por el Santo Padre, por su salud e intenciones. Y si hemos estado atentos hoy a la palabra de Dios, sale una palabra, la palabra templo. Brevemente quisiera señalar los 4 sentidos que tiene esta palabra en la Biblia. El primer sentido es el más importante y tiene que ver con el Evangelio de hoy. ¿Quién es el templo con mayúsculas? Jesús. Jesús es el templo con mayúsculas. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús le dice a los judíos: destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Él está hablando de sí mismo, de su cuerpo santísimo. Jesús es el templo con mayúsculas porque Jesús es el único que nos lleva al Padre, no hay otro. En Jesús se une lo divino y lo humano. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y no hay mayor encuentro con Dios que el encuentro con Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Él es el templo con mayúsculas. El segundo sentido de templo es la Iglesia como comunidad de bautizados, comunidad orante. Cuando nosotros nos reunimos en oración, somos un templo vivo de Dios. No estoy hablando aquí de la edificación, estoy hablando de la comunidad de bautizados, y sobre todo cuando esa comunidad se reúne a orar. Ahí hay una presencia de Jesús. El tercer sentido está en la primera lectura de hoy. ¿Qué carta de San Pablo hemos escuchado? La primera carta a los Corintios. Y San Pablo nos ha dicho: tú eres un templo de Dios. Hermanos, todo bautizado es templo de Dios. Y por eso no debemos profanar nuestro ser.
¿Y cómo profanamos nuestro ser? Con el pecado. Hay pecados que directamente atacan nuestro ser como templo de Dios. Por ejemplo, los pecados de lujuria profanan nuestro ser, ensucian de manera especial nuestro cuerpo, que es templo de Dios, que está llamado a ser un templo vivo de Dios. Cuando no cuidamos, por ejemplo, el pudor, la modestia, estamos profanando nuestro cuerpo. Porque nosotros somos templos vivos de Dios. Y eso pasa sobre todo cuando vivimos en gracia de Dios. Hay que vivir en gracia de Dios para ser un templo vivo de Dios. A mí me gusta contar siempre lo que hacía San Leónidas, mártir. San Leónidas, a su hijito, un bebito, le besaba siempre el pecho. Y cuando le decían, ¿por qué siempre besas el pecho de tu hijito? Y él decía, en realidad no estoy besando a mi hijito, beso a Dios que está dentro de mi hijo, porque mi hijo es un bautizado, es un ungido, es templo de Dios. Hermanos, respetemos nuestro ser, respetemos nuestro cuerpo. Somos templos vivos de Dios. Y el último sentido es el edificio, la construcción. Hay que respetar la casa de Dios. Hemos escuchado hoy en el Evangelio cómo Jesús tuvo la santa ira. ¿Y por qué Jesús tuvo la santa ira? Porque vio que el templo de Jerusalén, ¿en qué se había convertido? En un mercado. Es importante respetar la casa de Dios, guardar silencio, vivir el recogimiento, venir bien vestidos, no de cualquier manera, cuidar las posturas y sobre todo cuando venimos a la casa de Dios venimos a rezar, a elevar nuestro corazón a Dios. Que se note con nuestro comportamiento que estamos en un lugar sagrado. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, sobre todo que nos ayude para que tomemos conciencia lo que nos ha dicho San Pablo. Somos templos vivos de Dios, somos santuarios de la Trinidad. Que María nos ayude a cuidar nuestro ser, a dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Que así sea.